Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos. Nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala. Y estamos de nuevo, José Piñeiro Maceiras. Estupendamente, José, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, estamos perfectamente aquí en el mes de julio y vamos a seguir hablando de Vizcaya porque creo que es muy importante, ¿no? Claro que sí, Para que David. nadie se lleve las manos a la cabeza, seguiremos hablando del informe que realiza la Fiscalía en el año 1950 sobre los crímenes y latrocinios y actos delictivos realizados por los partidarios del Frente Popular en Vizcaya durante la ocupación de Vizcaya hasta 1967, que es liberada por las tropas nacionales, Muy ¿no? bien, perfecto. Pues nada, seguimos entonces repasando ya No de... creo que se nos enfade el señor, ¿cómo se llama? El señor González, nacido en Burgos, Ramiro González, Vicente. que nosotros siempre hablamos con la ley por delante y que él Sí, debía saberlo señor. porque es abogado. Sí, Yo no sé señor. si el señor González ha leído alguna vez este libro. ¿Me A lo ver, lees? espera un segundo. Ponlo un poquito más para arriba y un poquito más cerca. Más cerca. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 La ahí. legislación del nuevo Legislación. Estado, que Correcto. está recopilado curiosamente porque por aquel entonces, en 1967, en 1968, era presidente de la Audiencia Territorial de Vizcaya, ¿no? Claro, claro. Es Nada. que está claro que nosotros hablamos con documentos Sí, señor. muy precisos y aparte no hablamos lo que nos diga Menganito y Fulanito, porque eso en principio no nos sirve de mucho, habida cuenta la manipulación que ha Claro, existido sobre la guerra civil, ¿no? Y claro, que una de las víctimas de los primeros manipulados fueron los vascos. Aquel claro. libro de, de Turralde sobre la cruzada de Franco, pues hay mucha manipulación. Sí, Entendible porque era una persona que, el sacerdote que realiza aquello, fue un sacerdote nacionalista del PNV muy contrario al 18 de julio y además era de Vizcaya o de Guipúzcoa, pero vamos, sí, no era de Álava, donde realmente, como diremos en su momento, vamos a ver el documento de adhesión del Partido Nacionalista Vasco claro, a las directrices del general Mola, ¿no? claro, Bueno, claro. lo que en el año 1950 establece la Fiscalía de la causa general, un informe sobre todas las barbaridades que se cometieron en Vizcaya, se titula este apartado Organización del Terror y quiénes fueron sus inspiradores, directores y principales ejecutores. Claro. Muy Dice bien. así, realmente ha quedado constatado este punto en la exposición referente a los asesinatos que en esta provincia se cometieron. No existió una organización del terror con caracteres parecidos a los que se dieron en otras provincias. En Bilbao no existió una checa como la de Fomento o una banda como la Brigada del Amanecer. Bueno, Claro. efectivamente no existió una checa, pero posteriormente ETA creó una especie de checa móvil, ¿no? Sí, En señor. a partir de los años 60, ¿no? Sí, señor, Como efectivamente. ETA político-militar y ETA militar. Es curiosamente, pues parece ser que las labores que hacían la checa, que era de recaudar fondos, robarlos y de ejecutar a los díscolos lo llevó a cabo perfectamente pues ETA, ¿no? A Claro. través de una especie de externalización del servicio, se podría decir, ¿no? Sí, Una checa móvil. sí. Sí, señor, Bueno, además de verdad. digamos, ironías aparte, digamos lo que diga la Fiscalía en 1950. Muy Los bien. crímenes y crueldades que se cometieron respondieron más bien a circunstancias personales o iniciativas individuales a cargo de milicianos, guardianes o jefecillos de partidos políticos. Cada uno de estos partidos requisó locales en la que se instaló y a los que, sobre todo en los primeros momentos del dominio rojo separatista, eran conducidas personas derechistas que allí eran interrogadas y sometidas a presiones morales y Claro. torturas físicas. De esto el señor González parece que no sabe nada. No, no sabe nada. Algunas veces, tras el interrogatorio y los malos tratos, los detenidos eran conducidos en automóvil a los alrededores de Bilbao, en donde o se simulaba un fusilamiento o se les asesinaba de forma efectiva. Claro. Donde el terror y crueldad con los detenidos tuvieron perfiles más acusados fue en los locales o checas instaladas en la calle de Correos, San Francisco, Rivera, Biblioteca de la Diputación y principalmente en la bodega número 4 del barco Prisión Cabo Quilates. Los detenidos eran tratados muchas veces con gran dureza, propinándoles bárbaras palizas, incluso en algunos casos, como el de Marcelino Clos de Sagrario y don Matías Lumbreras Tubero, terminaron con la vida de los martirizados. En otras ocasiones eran sacados de barcos prisión para ser interrogados en los locales dichos y sometidos a trato durísimo a base de fuertes palizas con vergas, siendo reintegrados a la prisión en estados verdaderamente lamentables. Claro. Los crímenes cometidos respondieron, como antes se ha dicho, más bien
que a la existencia de una verdadera organización que controlara torturas y asesinatos, al estado de violencia imperante que permitió que las turbas armadas e individuos de instintos sanguinarios se hicieran dueños de la calle y pudieron a su arbitrio practicar detenciones, inferir malos tratos y realizar asesinatos, consciente de la impunidad para su conducta. Por eso hemos hablado de la culpa in vigilando del Partido Nacionalista Vasco. Efectivamente, sí señor, que hay que remarcarlo muy bien, me parece correcto. Pepe, adelante. En este sentido, se citan en las actuaciones de la causa general nombres de individuos que se hicieron tristemente famosos, ya hemos hablado de ellos, ¿no? Claro. Hemos hablado del Garrabero, etcétera, etcétera, de estas personas. Bien. Procedimientos y lugares frecuentes utilizados para cometer los asesinatos. También a estos puntos se ha hecho referencia a los apartados anteriores, aparte de los asesinatos llevados a cabo en los asaltos a prisiones, los que se cometieron por milicianos miembros de partidos políticos lo fueron en los primeros días de la dominación rojo-separatista o en los últimos días cuando ya era inminente la liberación por las tropas nacionales victoriosas. En julio y agosto de 1936 se llevaron a cabo asesinatos de personas tachadas por ideas patrióticas que fueron asesinadas principalmente en los altos de Castrojana en Ecuri, Santo Domingo, donde eran conducidas en automóviles. En los días 16 y 18 de junio de 1967, ya cuando iban a entrar las tropas franquistas, en las precipitaciones de la huida, los milicianos en derrota quisieron arrastrar tras sí a la población civil y principalmente a los elementos de derecha que se habían escondido para aguardar la llegada de las tropas liberadoras. Se cometieron también asesinatos como expresión del despecho por las derrotas sufridas. Como lugares de asesinatos, aparte de los ya citados, hemos de recordar nuevamente los barcos prisión, Altaunamendi, Cabo Quilates y los de cárcel provincial de Larrinaga y las prisiones habilitadas de la Casa Galera y Conventa de Los Ángeles Custodios. También se cometieron asesinatos, como hemos dicho, en Masa, en Durango, y fueron asesinados presos en los cuartos de retención de Urbinaga, en Sestao. En cuanto a los procedimientos para el asesinato, puede decirse que siempre, salvo las excepciones que luego se aludirá, fue el disparo con arma de fuego. Asesinatos de mayor crueldad. Como casos señalados de crueldad, aparte de los de que ya incidentalmente ya han sido relatados en otros apartados, se pueden citar los siguientes. Don Matías Lumbreras, joven sacerdote, coadjutor de las parroquias de Santa María de Galdácano, fue bárbaramente martirizado soportando 80 latigazos con gruesas correas con nudos, siendo muerto más tarde en el barco prisión Cabo Quilates el 25 de septiembre de 1936. Esto es una barbaridad. Claro, tremendo, tremendo. Parece que esos curas vascos nacionalistas como Iturralde y compañía de esto no saben nada. No saben nada. No saben estos 80 latigazos, ¿no? Claro, fíjate. Nada, murieron varios sacerdotes asesinados en los barcos de prisión de Bilbao. Claro. La alcaldía en su informe sobre este caso dice, murió, comillas, después de muchos días de escarnio y martirio. Fue el prototipo de mártir de la crueldad rojo separatista. Se cierran comillas. Al oficial de correos, don Marcelino Clos, que ya hemos mencionado, del Sagrario, con el pretexto de que se quitara una medalla que llevaba al cuello y le propinaron una paliza tan fuerte que le dejaron moribundo, rematándole luego a tiros. Su viuda, en la declaración que presta en la causa general, dice que fue objeto de constantes martirios. Don Juan Aguirre, o sea, con nombre más vasco que el del señor González, recibió una enorme paliza que le dejó inmóvil varios días y cuando parecía que empezaba a reponerse y confesado en secreto con su sacerdote, que más tarde murió también asesinado, sufrió otra fenomenal paliza hasta privarle de la vida. Don Dario Gallo, también como los anteriores en el barco prisión Calvo Quilates, sufrió una paliza que le privó de la razón y la misma tarde fue asesinado y arrojado su cadáver al agua. Don Pedro Pérez quedó moribundo a bordo del barco prisión Altunamendi el 25 de septiembre de 1936, fecha de una de las matanzas de presos, y como por la noche se quejase fue rematado a tiros y de una cuchillada en la garganta. Esto es una barbaridad. Tremendo, qué barbaridad. En 1967 fue detenido en Amorebieta don Avelino Álvarez Pérez, siendo conducido a un chalet donde fue asesinado a las pocas horas y después se dio fuego a la casa, apareciendo el cadáver carbonizado. Don Ernesto Allende Santa María, vecino de Durango, fue asesinado por la espalda en la cuesta de Urquiola, o sea, en el puerto de Urquiola, presentando su cadáver un tiro en la nuca, 3 en la garganta y 1 en la sien. Merece mencionarse el caso del matrimonio formado por don Juan de Bautista Echevarría y doña Tomasa Plalza y su hija Tomasa Echevarría Plalza. Desaparecieron carbonizados contra las ruinas de su casa incendiada en Bedia. Fíjate, macho.
Tremendo, tremendo. El señor González, del PNV de Álava, de esto no sabe nada. Naturalmente, No, nació no en sabe Burgos. nada, no. Lógicamente, se disculpe, es de otra provincia, ¿no? Sí. Donde no se vieron estas barbaridades. No sabe nada, Después de no que sabe el nada. pueblo fue evacuado ante la proximidad de las fuerzas nacionales. En la relación de víctimas en el municipio de Beria aparecen como presuntos asesinados, pero no ha podido puntualizarse a que en realidad ocurriera si fueron quemados vivos, cosa que no es presumible dado la monstruosidad del hecho Claro. y no tener parangón con ningún otro ocurrido en la provincia. Si fueron asesinados y quemados luego o parecieron luego evacuados al pueblo por algún bombardeo. Hubo familiares especialmente afectados por el número de víctimas que lamentar fue la de Zubiría, la familia Zubiría, de la que fueron asesinados 4 hermanos, Pedro, Gabriel, Rafael y Tomás Zubiría Somonte, o sea, apellidos vascos. Doña María Gárnica, esposa de don Gabriel y de la institutriz al servicio de la familia, Bridi Bolan, o sea, mataron a la institutriz. Qué barbaridad. Era británica. Tremendo. O sea, esto es muy grave. Fue en el año 37 a punto de entrar los nacionales en Bilbao. Sí. Fíjate. Es impresionante, vamos, impresionante. Los 6 murieron asesinados en las Arenas el 16 de junio de 1967, hora antes de la liberación del pueblo por la que fueron nacionales. Los hermanos Bernabé, Daniel y José Gómez Obregón fueron también asesinados, los 2 primeros en Santander y el último en la cárcel de La Rinaga, en Bilbao. Don José Larrueca Lumbarri y sus hijos don Javier y don Carlos Larrucea Samaniego murieron asesinados el 31 de agosto del 36 en el barco prisión Cabo Quilates. Los hermanos Ángel y Silverio Ochoa de Alda, Fernández de Quincofes y los 2 hijos del primero, Eugenio y Juan Ocha de Alda Beriain, murieron los 4 en las matanzas del 4 de enero de 1937 en la prisión Casa Galera. Los hermanos Eduardo y José Leal Lecea y el hijo de estos, don Ramón Leal Hernández, fueron asesinados el 25 de septiembre de 1966 en la carretera de Enicuri. Don Eduardo era deán de la Catedral de Plasencia y don Ramón era seminarista. Murieron también asesinados los hermanos Ibarra Villavasao, don Juan y don Ramón, Adriano Dinis, don Javier y don Manuel María, Eldoduri Fray, don Marino y don José, Loredo Viguera, don José Manuel, Odvilio La Rososa, 2 hermanos también. O sea, esto sí tiene los vascos, pero parece ser que es impresionante. Bueno, entonces, en vista de estas barbaridades que están escondidas en Vizcaya y que nadie se preocupa de su rehabilitación, es necesario que volvamos a este libro que tú ves aquí, ¿no? Muy bien, espera que lo pongo. Ahí está, ahí, 6º avance de él, sube un poco. Informe oficial. Vizcaya. En Vizcaya, ¿no? Sí, señor. Bien. Ahí está. Del año 38, donde hay un capítulo que aparece en la página 23. Sí, 23, sobre crímenes a mansalva practicados en Vizcaya, que lo vamos a leer de forma textual, para que nadie nos diga que nos inventamos o no sabemos narrar otra serie de tonterías que estas personas que trabajan para el PSOE, tienen mucho trabajo estos últimos meses, creo que están buscando por donde sea, ¿no? Yo creo que les habrán pagado bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Está en varias cuentas, yo creo que se les ha pagado bien a estos chicos que trabajan. Yo creo que sí, Para meter cizalla y en todas estas páginas web que existen, ¿no? Yo creo que les deben pagar bien, ¿no? Yo creo que sí, Pepe, yo creo que sí. ¿no? Tienen que pagarles más, ¿no? Claro, claro. Bueno, vayamos, crímenes a mansalva. El caso de la familia Ormaechea es altamente significativo. Por encontrarse uno de los miembros de esta familia prestando servicios en el ejército de Franco, fueron detenidos todos sus parientes, tanto directos como políticos, que residían en Bilbao. Don Bernardino Ormaechea, padre del militar a que aludimos, de 76 años de edad y que jamás había figurado en ningún partido político, fue preso a pesar de que padecía una afección en la orina desde hacía más de 17 años que le obligaba a orinar con sondas. En los primeros días del movimiento, en unión de su esposa e hija, al hacérsele un registro en el momento de la detención e encontrársele las sondas que llevaba consigo, se las quitaron a pesar de las protestas del detenido, alegando a los rojos que ello constituía una excusa preparada previamente para poder salir de la cárcel y recluirse en una clínica. Fíjate, impresionante, ¿eh? Impresionante. Vaya crímenes del franquismo y del fascismo, González. Vaya crímenes, ¿eh? Fíjate. Vaya crímenes, ¿verdad? Está usted, sufrió mucho el pueblo vasco, ¿verdad? Sí. Durante el espacio de unos 20 días estuvo sin poder sondar
produciéndole una septicemia gravísima y un fortísimo ataque de uremia, a pesar de lo cual continuó preso. En vista del estado en que se encontraba, los rojos lo sacaron de la cárcel enviándolo al Hospital General, donde también fue atendido como requería, donde tampoco fue atendido como requería, por lo cual, y en estado desesperado, se le llevó a la clínica de un especialista, donde tampoco pudo hacerse nada por salvarle, porque llegó en estado agónico. Falleció a los pocos minutos y durante todo el tiempo que se lo tuvieron sin enterrar, una pareja de vigilancia se ocupó de custodiar su cadáver. Qué barbaridad. Impresionante, ¿eh? Qué barbaridad, Pepe. Su esposa fue también detenida, como queda dicho, a pesar de encontrarse paralítica de una hemiplegia desde hacía más de 7 años. Se agravó de tal manera en su prisión que después de haber sido examinada por 6 médicos de confianza de los rojos, convinieron en dejar la libertad por temor que muriese en la prisión. Sin embargo, le pusieron crecidas y repetidas multas, volviéndola más tarde a encarcelar, liberándola de nuevo en vista del escándalo que el hecho produjo. No se olvide que naturalmente en Bilbao había un consulado inglés, ¿no? Claro, efectivamente, sí señor. Y eso en cierta manera justificaba la dureza. Sí, señor. Una hermana del juzgado militar fue también detenida. La dejaron en libertad condicional para que siguiera cuidando a su madre, en vista de que ellos no contaban con personas de su confianza que quisiesen encargarse de hacer tal obra de caridad. Esta libertad condicional se consiguió a fuerza de recomendaciones que tenían tanta eficacia como el dinero que para ellos se prodigó entre los rojos. Es decir, tanto en todos los lados hemos puesto de manifiesto que los rojos adoptaron el sistema puesto en circulación en México por Villa, por Emiliano Zapata, etcétera, por Venustiano Carranza, etcétera. Es decir, exigir dinero para conservar la vida. Claro, efectivamente. Robar para conservarla, claro. Es así. El socialismo se basó sobre todo en el ejemplo de la Revolución y de la Guerra Civil Mexicana de 1912 hasta finales de los años 20, ¿no? Con la Guerra Cristiana. Ese fue el sistema que aplicaron. Por eso cuando marcharon, fueron derrotados, robaron todo lo que pudieron, una barbaridad. Además sería importante hacer cuenta de todo lo que se robó, todo lo que se llevó para América y su valoración actual. Sí, señor. Para saber lo que supuso eso para España, ¿no? Claro. Y entonces se fueron para México, no quedaron en la Unión Soviética, lógicamente. No. Ahí no quedaron. Allí no. Los comunistas que pensaban que eso era la redención del mundo y tal, y terminaron muchos en campos de concentración como el campesino, ¿no? Claro. Seguimos. La señorita Carmen Cortés, de 17 años, o sea, menor de edad, cuñada del mismo militar, fue presa en calidad de rehén. Estuvo 49 días en la cárcel hasta que fue canjeada. La suegra del mismo, señora viuda de Cortés, fue también detenida. La dieron repetidos paseos en coche, simulando que iban a fusilarla, para averiguar así el paradero de su yerno. Consiguió esconderse y escapar más tarde en un barco en compañía de su hija. Conocedores los rojos de lo sucedido, salieron en busca, no logrando apresarlas. La esposa del militar en cuestión estuvo escondida en una guardilla durante el espacio de 5 meses, escapando en un barco de guerra extranjero disfrazada y con pasaporte falso. Esto fue Qué barbaridad. Don Ismael y Cortés, cuñado del mismo militar que vivía en Barcelona, fue detenido allí y fusilado por orden del gobierno de Euskadi. Caray. Fíjate. O sea que el gobierno de Euskadi daba orden para fusilar en Barcelona. Sí, señor. Página 24, señor González. Creo que usted debe tener opinión de esto, que usted es licenciado en Derecho y creo que con el programa de que tenía usted, primero tenía que estudiar Historia del Derecho, ¿sabes? Esto tendría que usted analizarlo en profundidad. ¿Cómo que el gobierno de Euskadi daba órdenes para fusilar en Barcelona? Sí, señor. Yo lo digo porque el gobierno de Euskadi de ahora está buscando todas las personas que estuvieron en la cárcel de apellidos vascos, aunque no nacieran en el País Vasco ni vivieran en el País Vasco, para hacerlo, ¿no? Claro. Para decir que han sido perseguidos por el franquismo, y esas son las tonterías que dice el señor Ramiro González, ¿no? Nacido efectivamente. En 1962. De igual manera, asesinaron en otras cárceles de Bilbao a 2 primos políticos del mismo, los hermanos Don Pedro y Don Ángel Cortés, a los que detuvieron con el único delito de estar emparentados políticamente con dicho militar. Claro, fíjate. Persecuciones idénticas a estas se produjeron en Bilbao con bastantes frecuencias. Sin embargo, como ejemplo de otro género de sufrimientos, citemos el caso de las familias Villota y Baquiola. El día 23 de julio del 36 se presentó la Policía Roja en el domicilio de la misma, deteniendo a la cabeza de familia don Álvaro Villota y Baquiola, ingeniero jefe de obras públicas de Guipúzcoa y Navarra, y a sus 3 hijos, a todos los cuales condujeron al local de la CNT. Allí les ataron fuertemente de pies y manos, teniéndoles detenido durante toda la noche hasta el día siguiente en que los liberaron,
por no encontrar al parecer cargo alguno contra ellos, mientras estuvieron detenidos, y a eso de la medianoche los milicianos tuvieron que quitarle las ataduras por estar bárbaramente apretadas y habérsele cortado la circulación de la sangre de pies y manos. El día 12 de agosto fueron detenidos nuevamente un padre de la misma oficina donde trabajaba y en su domicilio sus 2 hijos. Pocos días después dejaron en libertad a este último por ser un enfermo crónico. Padre e hijo fueron conducidos y encarcelados en el edificio de la Cursal, que los rojos, entre otros más, tenían habilitado como prisión. El día 30 de agosto detuvieron a la hija, la llevaron al gobierno civil y de ahí a la Cursal, a pesar de sus súplicas para que la dejase en calidad detenida en su misma casa, con el objeto de seguir cuidando a su hermano enfermo, que de lo contrario se quedaba completamente solo y sin asistencia. Los rojos habilitaron una habitación de Cursal para los detenidos, en la que mediante una simple tabique de madera hicieron 2 secciones, para una de ellas para los detenidos de cada sexo. La parte correspondiente a las mujeres era un rincón muy reducido de la misma, tan pequeño que no podían ni desnudarse, debido a que se las veía por todas las partes. En ese rincón llevaron a tener unas 14 detenidas. Para lavarse o para evacuar cualquier necesidad física tenían que ir acompañadas de milicianos, quienes, además de insultarles, llegaban a hacerles proposiciones deshonestas. Los rojos mezclaron con ellas algunas mujeres públicas detenidas por delitos comunes. Bueno, pues ya sabes que la prostitución es importante, ¿no? Sí, 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 sí. Es impresionante, Pepe. ¿Qué testimonios y qué cosa más? La señorita Villota, conocedora de que su padre se encontraba detenido en la otra sala y gravemente enfermo, solicitó verle, pero los milicianos la amenazaron con matarla si insistía en su petición. A los pocos días de encontrarse en esta cárcel, fue sacada en unión de otros detenidos y conducida en un camión de pescado al buque Vizpargadimendi, utilizado como prisión flotante. De este barco los pasaron a Bilbao, a Zaranzuzimendi, también prisión flotante, donde 65 mujeres estuvieron durante el espacio de 10 días durmiendo en una bodega encima de una carga de hierro que en las mismas había. Entre estas detenidas se encontraban unas cuantas señoras ancianas gravemente enfermas. Para todas las detenidas facilitaban al día 2 cubos de agua, uno para lavarse y otro para beber. Impresionante. Qué barbaridad. Es una barbaridad, Qué señor González. barbaridad. Qué barbaridad. Sí, sí, Del sí. Partido Nacionalista Vasco. Claro, qué Protesté por esto. barbaridad. Qué barbaridad. Señor González, por favor, se lo suplico, como administrado, aunque yo no vivo en Álava. Claro, Protesté por esto, señor González. claro, claro, claro. Tremendo, Que les daban tremendo. para bastantes señoras, 65 mujeres, 2 cubos de agua. Uno Fíjate. para lavarse y otro para beber. A Sí. una mujeres. Qué Que tienen barbaridad. necesidades humanas diferentes a las de los hombres. Claro, claro, Yo creo, claro. señor. Vamos, y además suplico que, hombre, no sé, aquel encargado de los derechos humanos del gobierno vasco, Sí, sí, sí. un hombre sanguinario, ¿no? Pero Claro, bueno, yo creo que claro, se habrá ablandado, que también claro, proteste por esto, hombre. claro. Efectivamente, efectivamente. Nada, nada, Sigamos. adelante. Uno de estos días se lo pasaron sin probar bocado. El rancho que les daban era un agua sucia con unos mendrugos de pan. Qué barbaridad. Esto ya es, señor González. Los milicianos, para su esparcimiento y en vista del estado de necesidad en que se encontraban, solían a veces tirarles mendrugos de pan para verlas abalanzarse sobre los mismos. El día 17 de septiembre fueron llevadas todas estas detenidas a Aranzuzimendi, a la prisión establecida en el convento de la Aranzuzimendi, a la prisión establecida en el convento de los Ángeles Custodios, donde durante su permanencia en esta cárcel las hicieron fregar los suelos y servir la comida a los milicianos. El día 18 de octubre fue trasladado don Álvaro Villota y Baquiola a la cárcel de los Ángeles Custodios, donde estuvo hasta el día 4 de enero, en el que murió asesinado por las turcas. Entre los supervivientes de esta persecución tan sañuda a las personas de derecha se encuentra el sacerdote don Lorenzo Uralde, natural de Salvatierra, provincia de Álava, de 37 años, coadjutor de la parroquia de San Fausto de Basauri, Vizcaya, a quien los rojos martirizaron cruelmente, dejándolo ciego. El día 14 de agosto de 1966 fue detenido por los rojos en su propio domicilio, el citado, después de practicar en este un minucioso registro y conducido al edificio de las escuelas de la Plaza de la República, que también de la Ordinaria en el día 4 de enero, cuando las turbas asaltaron la cárcel, le sorprendieron en el momento en que ejercía su sagrado ministerio en la enfermería. Los asaltantes le reconocieron, acusándolo como tal sacerdote, fue llevado en un pelotón al patio, donde le hicieron varios disparos. Aunque no se sentía herido, se dejó caer en el suelo, haciéndose el muerto, con el fin de salvar la vida. Pero algún miliciano que le miró, sospechando que aún tuviera vida, le disparó 2 tiros de los que ellos llamaban de gracia. Uno de estos con orificio de entrada en la mejilla izquierda,
junto al oído con la salida por el lado opuesto y el otro con entrada por la esquina del ojo izquierdo muy cerca del asiento, lo que después de vaciar el ojo izquierdo quedó alojado en la cavidad frontal, empapado de sangre y sintiéndose morir poco a poco. Continuó tendido en el suelo, conservando todas sus facultades mentales y dándose cuenta de que todo cuanto a su alrededor ocurría. Transcurrido cierto tiempo, algunos milicianos en son de mofa empezaron a interpretar a los muertos como si fueran personas que aún conservaban la vida, diciéndoles burlescamente que si efectivamente podían vivir, dieran señales de vida, es decir, se habían resucitado. Claro. Las risas y las burlas se sucedieron durante largo espacio de tiempo, en el cual los rojos demostraron a su manera el regocijo que experimentaban con sus asesinatos y el placer que tanta víctima sacrificada les producía, encontrando en ello tan solo un motivo para alegrarse de la forma grosera, cruel y feroz que sus instintos les permitían. Bueno, yo creo que esto tiene que ver, que hay que ponerlo en relación a estas barbaridades y salvajadas, si nos lo permite el señor González, con los criminales de ETA, ¿no? Claro. Porque han actuado peor de manera parecida, ¿no? Claro, claro. Es decir, hoy se está cumpliendo, hoy creo que es el 28 aniversario del asesinato, de la detención de Juan Carlos Blanco, ¿no? De Miguel Ángel Blanco. Por ahí más o menos. Creo que lo tuvieron el día 10 y que fue asesinado el día 12. Bueno, casi coincidiendo con el asesinato también de Calvo Sotelo, ¿no? Claro, que es el 13. Yo creo que con esto que se demuestra aquí, que yo estoy leyendo, esa barbaridad de los hombres de ETA, hay que poner en relación con lo que hicieron estos hombres, estos carceleros, en el año 36-37 en Vizcaya, ¿no? Sí, señor, me parece y además, oportuno. Con todo lo que se hacía en España, con lo cual se demuestra que esa barbarie salvaje que se hizo en el 36, en el 37, 38, 39, después hizo los maquis en los años 40, y que curiosamente resucitó la ETA, es la misma violencia, la misma crueldad. Claro. Y eso es una cosa que tenían que estudiar los criminólogos de dónde procede. Claro. Sigo insistiendo, de los íberos, de los dacios, de los lusitanos, de los celtas, de ahí no procede, de los asirios no procede. No, tampoco. No. Yo creo que es más al sur. No, bueno, Impresionante. La verdad es que me parece muy oportuna la comparación porque yo creo que por ahí van los tiros. Nunca mejor dicho, Pepe. Sigamos. Nada, sigamos. A renglón seguido, los rojos se dedicaron a registrar a sus víctimas, encontrándose que este sacerdote, aunque herido gravemente, conservaba aún su vida. Lo recogieron, dejándolo encima de un colchón para que allí muriese sin asistencia alguna. Según ellos, se dijeron entre los más feroces de nuestros y blasfemias. Aquella misma noche fue trasladado al hospital civil, donde llegó en estado de suma gravedad, de tal manera que los médicos del mismo, después de reconocerle y considerar el gravísimo estado en que se encontraba, se retiraron sin atreverse a operarle por creerlo en estado perdido. Su robusta naturaleza, era vasco naturalmente, se libró de la muerte, pero sus ojos ya no verían. Continuó en el hospital hasta comienzos de abril, en que fue indultado. Más tarde solicitó autorización de los rojos para trasladarse al extranjero con el objeto de curar la vista mediante una operación que, de hacérsela por entonces, probablemente hubiera tenido un feliz resultado, según le pronosticaban los médicos. La autorización le fue negada, obligándose además a que permaneciera en Bilbao porque los rojos siguieron considerando como sujeto peligroso para su ejército. O sea, no es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No hubo piedad. Y vamos con el último caso. Como última muestra, ya lo hemos comentado, la famosa Zubiría, vamos a hacer la versión reciente del año 38 que hacen los militares, que es el que se refleja en este informe sucinto, y no el que posteriormente en el año 50 hace la Fiscalía. Claro. Dice, el día 15 de julio de 1967, a raíz de haberse efectuado por los rojos la voladura del puente de Vizcaya, no sintiéndose seguros en su propio dominio del muelle número 8, próximo a dicho puente, la familia del señor conde de Zubiría, se trasladaron sus parientes, don Gabriel y su esposa, doña Ana María, la señorita Bridi Bolan y los dos muchachas de servicio a la casa de don Pedro de Zubiría. Junto con ellos iba también don Mario Elorday, vecino de la misma casa. Al día siguiente se les ocurrió pasar a la casa de un vecino situado en la calle Barría número 11, donde fueron sorprendidos por los milicianos rojos y obligados a salir a la calle. Ya en esta, los rojos les pidieron la documentación. Al ver sus apellidos, los rojos les amenazaron con fusilarles en el acto, pues según confesaron, creían que ya habían desaparecido todos los individuos de esta aristocrática familia. Se apoderaron de sus documentos, incluso del pasaporte británico de la señorita Bolan, que era irlandesa, conduciéndole a las 4 mujeres detenidas al domicilio mismo que habían abandonado junto al puente.
A las pocas horas la sacaron de esta, uniéndose con los 3 hermanos Zuviría y con el señor Elorday y otros 2 desconocidos, conduciéndolos a todos ellos al monumento de Churruca, sito en la Plaza de las Arenas, para fusilarlos juntos y a la vista del populacho, para que éste viera cómo se hacían justicia y, según afirmaron repetidas veces. Los rojos desistieron de consumar tan precipitadamente su asesinato y nuevamente condujeron a las mujeres a su domicilio. Al llegar a este, obligaron a la señorita doña Ana María sin compañía a su habitación para interrogarla y según dijeron, al cabo de algún tiempo, impacientes, la señorita Boland, o sea, la británica, y las 2 muchachas de servicio se dispusieron a subir haciéndola una de ellas. Llegó hasta el piso y llamó contestándose desde dentro que hasta la noche no había prisa. Cuando bajaba yo en el interior del piso, un grito de angustia, seguido de 3 detonaciones. Inmediatamente los milicianos bajaron e intentaron expulsar a las 2 muchachas y retener consigo a la señorita Boland. Esta comprendió el momento, el fin que a ella le esperaba y pidió autorización mostrando su pasaporte inglés para salir de aquel lugar. Se le negó, dejándola dentro, mientras unos milicianos se dispusieron a acompañar a las criadas hasta Portugalete, para evitar que éstas no pudieran reconocer quiénes habían consumado los crímenes. Cuando cruzaban el río, unos milicianos que se adelantaron a estos grupos les dieron cuenta de que ya habían asesinado a los hombres y a las 2 señoras. El cadáver de la señorita Boland, o sea, la extranjera, la británica, fue encontrado en la escalera interior de la casa. El de doña Ana María García Cárnica de Zuviría apareció en el piso completamente carbonizado. Fíjate. Señor González, completamente carbonizado. Sí. ¿Entiende usted? Creo que entiende castellano bien, ¿eh? Sí. Y esto lo tradujo al euskera también, ¿eh? Claro. Carbonizado. Y los de don Rafael de Zuviría, conde del mismo nombre, don Pedro de Zuviría, don Gabriel de Zuviría y don Mario Elorday. Aparecieron en distintos puntos de las peñas y escolleras que existen en las arenas, todos ellos con balazos en la cabeza. De esta manera aparecieron a mano de los rojos estas personas que durante su vida no habían hecho más que obras caritativas y humanitarias en favor de sus propios vecinos. Impresionante. Impresionante. De esto Ramiro González Vicente no sabe nada, Pepe. No le interesa. Nada. Este no se entera de nada. No. Es el fascismo y el franquismo y no sé cuántas cosas. Sí, eso. Y lo que le contaron los propagandistas de CAS y toda esta gente. Eso es, efectivamente. Y además yo te puedo decir que por experiencia personal, que yo también acudí alguna vez a los juzgados de Vitoria, esa idea de esa persecución, esa idea de violencia contra los que no piense como ellos, existe todavía. Claro, sí, seguro. Yo tengo una experiencia personal que la contaré algún día. Claro, tremendo. Los juzgados de gente, además, curiosamente, que procedía de Burgos, pero que se había abrazado a la causa de la Nacional, etcétera. Y como se ve, eran tan violentos, en el fondo eran tan violentos, como eran en el 36 y como eran en todas las zonas de España, porque ahí hay una influencia, digamos, biológica del español, de la influencia que ha tenido de las inmigraciones de ciertas razas posteriores a los primeros celtas, íberos, dacios, etcétera. Está claro. Ahí está el quid de la cuestión y es tremendo lo que hemos visto de Vizcaya. Nos quedan apenas 2 minutos, Pepe. Es impresionante y lo que parece mentira es que todavía a estas alturas, con estas pruebas como tú bien dices, que son incuestionables, aquí no se dicen cosas raras, sino lo que es, pues todavía salgan elementos alucinados como abducidos, que digan las barbaridades que ha dicho este Ramiro González Vicente, diputado. Tiene narices, de verdad que de hecho, en un estudio que hace Unamuno sobre el derecho de costumbres del País Vasco, creo, habla de la localidad de Rentería, muy de Ribadesuna y tal, y con muchos terroristas que mataron gente sanguinaria. Y ahí encuentra un documento que también la forma de las costumbres que se hacían en esta zona de Vizcaya, en esta zona del País Vasco, coincidía con la que se hacían en su tiempo en Argelia, ¿no? Claro. Si es que de ahí... más en profundidad en la localidad, creo que Rentería. Claro. Y eso que encima van de supremacistas todavía. Sí, pues las mismas costumbres que en una zona de cuidado, de indemnizaciones por los daños que las fieras hacían en los ganados domésticos, existen en la zona árabe de Argelia, pero también existe en esta zona de Guipúzcoa. Claro. A ver cómo llegaron allí esa costumbre. Pues por la sangre. José Piñero Maceiras, no sé. El terror rojo. Que nos lo diga, señor Ramiro. Eso es, Ramiro González Vicente, que nos lo diga.
tan vascongados que nos lo explique, vamos. Nacido en Con Burgos, todo respeto, además. que yo no me meto con su proceder político. Sí, sí, sí. Nosotros Nacido lo en único que Burgos. hemos criticado es su Sí. metedura de pata del otro día, ¿eh? Desde luego que sí, desde luego que sí. El exabrupto que realizó. Sin duda. José Piñero Maceras, el terror rojo de la España, de nuevo. Muchas gracias, Pepe, por todo esto. Seguiremos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.